Lluvioso, decíamos 11 horas 9 minutos, llegó el momento, estamos en comunicación telefónica con Claudio Lozano, quien es economista, exdiputado y coordinador del Instituto de Pensamientos y Políticas Públicas, con respecto a algo que había salido hace unas semanas, que tiene que ver con que el gobierno nacional salía a decir con bombos y platillos que los resultados del INDEC sobre el mercado laboral en el 2017, estableciendo una merma en el desempleo, lo venía a poner como una conquista dentro de las políticas que vienen sucediendo a nivel nacional. Para hablar sobre este tema estamos en comunicación, lo decíamos, con Claudio Lozano. Buen día, Lozano. Nahuel Militano lo saluda. Sí, buen día, ¿cómo les va? Bien. Bueno, ellos lo que expone el gobierno nacional con respecto a esto es que hay una merma en lo que tiene que ver con el desempleo. ¿Esto es así? ¿Es para presentarlo con bombos y platillos como lo presentó? No es para hacer ninguna cuestión exitista. La verdad que cuando uno mira la tasa de desempleo en el cuarto trimestre del 2017, que es la última información que dio el INDEC, da 7,2. Claro. En el cuarto trimestre del 2016 da 7,6. La diferencia es muy leve. Obviamente es una diferencia respecto a lo que pasaba en el 2016, que por otra parte era una situación en la cual estaba gobernando este gobierno. Claro. Y que con las políticas que había puesto en marcha indudablemente había afectado el tema del empleo por el tema de la caída de la actividad económica, la recesión que se produjo a partir de las medidas tomadas, ni bien asume Macri, y que caracterizan el año recesivo del 2016. Pero lo que me parece central es ver que la tasa de desempleo se mueve muy poco, y la verdad que la tasa de desempleo ni antes ni ahora es un indicador adecuado para mirar las dificultades que tiene el mundo laboral de la Argentina. El mundo laboral de la Argentina está bastante más complicado. Claro. Nosotros tenemos aproximadamente un 34% de trabajadores en negro. Nosotros tenemos casi un 30% de trabajadores que realizan una jornada laboral de 60 horas a la semana, es decir, están sobreocupados. Claro. Nosotros tenemos en realidad un deterioro del nivel de empleo que hace que en realidad cuando uno mira quiénes son los que buscan trabajo cotidianamente, no son solo los desocupados, son los desocupados y una cantidad muy importante de ocupados que, como tienen condiciones laborales e ingresos absolutamente lamentables, claro, buscan trabajo también. Y por lo tanto, aproximadamente el 22% de la fuerza laboral de la Argentina, casi un cuarto de la población laboral, busca empleo cotidianamente. Esa es la realidad de la insuficiencia que tiene el mercado laboral. Ese es un punto. El otro punto es que el tipo de empleo que se generó durante el 2017, efectivamente, como consecuencia de que el gobierno puso en marcha obra pública, sobre todo en los 2 trimestres anteriores a las elecciones, y obviamente lo hizo con una estrategia exclusivamente electoral, no porque la vaya a sostener, porque de hecho después de octubre esa obra pública se cayó. Sí, no es trabajo genuino en el paso del tiempo, sería. Claro, y en realidad cuando uno mira el empleo generado se encuentra con que el empleo es fundamentalmente 8 de cada 10 puestos de trabajo creados en el 2017 son 5 son empleo en negro y 3 son cuentapropismo, monotributo, es decir, changas fundamentalmente. Así que lo que hay es una creación de empleo dominantemente precario, de baja calidad, de bajo nivel de ingreso, lo cual es coherente con el rumbo general de la economía, que en el marco de esta política tiende a eliminar prácticamente el lugar para el sector productivo industrial,
a reprimarizar básicamente la actividad económica y Claro. consecuentemente en ese marco lo único que se genera es empleo de muy baja calidad. Ahora, Lozano, con respecto a esto que usted está diciendo, porque el gobierno nacional lo que tiene en esta idea de solución con respecto al desempleo, parece que es la generación de empleo justamente a través del monotributismo, es decir, monotributistas, que es algo que incluso está impulsado en la reforma laboral. Ahora, ¿esto es la solución? ¿Esto sería una solución posible? ¿Esto podría ser una solución con respecto al desempleo? En realidad, esto lo que genera es, digamos, vuelvo a decir, el empleo que se genera es un empleo de baja calidad y de bajo nivel de ingreso. Claro. En realidad es una lógica en donde lo que se genera es mano de obra barata. Y consecuentemente lo que se está planteando es una estrategia de crecimiento con desigual distribución del ingreso. Ese es en todo caso el tema, digamos. Obviamente no se trata de un empleo con las características que debiera tener, en el sentido de que no es un empleo que tenga garantías de seguridad social, Claro. no tiene financiamiento ni de salud ni de jubilación. Estamos hablando de que 5 de cada 10 son empleo en negro, y 3 son cuentapropismo y monotributo. Así que bueno, en ese sentido no hay solución a nada. Lo que sí es cierto, como vos bien decís, que tiene que ver con el rumbo de la reforma laboral en la práctica concreta, porque en realidad ambos mecanismos, tanto el empleo en negro como el cuentapropismo, suponen una reducción de los costos laborales para el empleador. Claro. En el caso del monotributo y el cuentapropismo, porque el que asume los costos de la contratación es el propio trabajador, y en el caso del empleo en negro, porque el empleador no se compromete en el contrato, no paga aportes ni contribuciones a la seguridad social, no paga obras sociales, no paga nada. Así que en ese sentido, este tipo de empleo es sí el tipo de empleo que el gobierno pretende que de alguna manera se legalice. Claro. Como lógica de funcionamiento en la Argentina. Sí, incluso uno lo piensa en términos de que en esta idea general de que el monotributista es aquel que decide trabajar independientemente, y en muchos casos lo que viene sucediendo es que incluso el propio Estado y empresas privadas son las que contratan por periodos larguísimos de tiempo a gente a través de justamente este sistema de monotributo. Un montón son los trabajadores que empiezan a depender o del Estado o de determinadas empresas, y que en vez de pertenecer a la planta permanente están contratados por una cantidad, la verdad, larguísima de tiempo esperando el pasaplanta. Sí, en realidad, digamos, hay todo un discurso propio del régimen neoliberal, que es el discurso de los emprendedores, en donde la idea del cuentapropista es aquel que construye su propia actividad, su propia, digamos, está desarrollándose casi como empresario. Claro. Pero en la práctica, si bien algo de eso puede haber, eso es una parte muy minoritaria cuando uno mira las características de ingresos que tiene el cuentapropismo hoy en la Argentina. En realidad, una parte muy sustantiva es cuentapropismo de muy bajo nivel de ingreso, es parte de la informalidad laboral, y tiene que ver en muchos casos con esto que vos decís. En la práctica es un mecanismo que utilizan las empresas para hacer una suerte de fraude laboral, digamos, aceptado. Y consiste, bueno, no contrato al trabajador, sino que lo transformo en un cuenta propia, a pesar de que en la práctica es un trabajador asalariado. Digamos, ahora no lo contrato como un trabajador asalariado, lo contrato como cuenta propia, y obviamente esto me reduce el costo laboral, ¿no? Y por último, Lozano, bueno, ¿qué perspectiva hay con respecto a este tema? Uno empieza a analizar las distintas políticas que se viene a nivel nacional y no ve un horizonte promisorio. ¿Usted qué visiones tienen con respecto a lo que tiene que ver con lo laboral? No, yo creo que, digamos, todas las definiciones que se han tomado luego de las elecciones, sobre todo de octubre,
básicamente una muy importante que afecta el tema del empleo, porque fue la razón por la que se creó un poco más de empleo en el 2017, es que de alguna manera se puso freno a la obra pública. La obra pública desde octubre en adelante, de octubre del año pasado para acá, se ha caído de manera muy significativa. En segundo lugar, hay una estrategia muy clara por parte del gobierno de proponer paritarias con un aumento no mayor al 15%, a entregar en 2 o 3 tramos, cuando la inflación, el piso inflacionario está en torno al 20-22%, no menos, por lo cual en la práctica el mensaje del gobierno es que los salarios van a volver a caer en el año 2018. En el 2017 el gobierno permitió que los salarios se recompusieran en parte respecto a la caída del 2016, y eso ayudó también a mejorar en parte el nivel de actividad económica porque permitió cierta recomposición del consumo. Lo que está pasando ahora en el marco de los tarifazos, el incremento de los combustibles, del incremento de las prepagas, el incremento de tarifas de gas, luz, transporte, el hecho de tener prácticamente los primeros 3 meses un 7% de inflación, de prácticamente en los primeros 4 vamos a estar en el 9%, es decir, casi ya estamos en el 60% de la meta para el año que el gobierno se planteaba. La verdad es que en ese contexto lo que se observa es que una vez más el salario va a volver a caer, con lo cual en ese contexto también se sigue deprimiendo el mercado interno y consecuentemente los niveles de actividad económica que se pueden prever a partir de lo que hasta el momento el gobierno ha hecho. No es que vamos a tener una actividad, un crecimiento superior al que tuvimos en el 2017, sino que va a ser inferior. Y por lo tanto, en ese sentido, la recuperación del empleo va a ser modesta o nula. Perfecto, Lozano, le agradecemos muchísimo esta comunicación. No, al contrario, gracias a ustedes. Un abrazo. Hasta luego. Así charlaba con nosotros Claudio Lozano, quien es economista, exdiputado y coordinador justamente del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas.